Gracias a los que nos acompañan hoy. Vamos a conversar con el doctor Sergio Rodríguez Azuero, uno de los abogados más importantes del país. El doctor Sergio Rodríguez Azuero es egresado del Colegio del Rosario, ha sido profesor en la Universidad del Rosario, es autor de un libro muy conocido de contratos bancarios y es el decano del derecho bancario y del derecho financiero en el país, además de ser una persona que ha venido en los últimos años representando a víctimas de quiebras financieras y de estafas financieras, y de una de esas vamos a hablar aquí en el programa a raíz de una sentencia de este año de la Corte Suprema de Justicia. Es muy grato tener al doctor Sergio Rodríguez Azuero y empecemos entonces, entremos en materia. Sergio, ¿por qué no nos cuentas de qué se trata la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Stanford? Con mucho gusto, Alberto. En primer lugar, quiero agradecerte inmensamente por la invitación que me has formulado y que es muy grata después de tantos años de conocernos, de reconocernos y de admirar la investigación que has hecho siempre. El caso Stanford es desafortunadamente uno más entre muchos en los cuales se utilizan mecanismos aparentemente legítimos para embaucar a la gente. En los Estados Unidos, a comienzos de los años de la primera década del año 2000, se presentaron dos grandes estafas. La primera, la conocida como el caso Madoff, que todo el mundo tuvo que ver con ella, se han hecho series para la televisión, y esta que es menos importante en cuantía, pero es igualmente enorme. El grupo Stanford funcionó en los Estados Unidos fundamentalmente y en algunos otros países a través de dos instituciones. Una, el Stanford International Bank, domiciliado en Antigua, y otra, Standard Trust Company, que era una administradora fiduciaria de intereses. Estas dos entidades se combinaron para ofrecer a potenciales inversionistas la posibilidad de colocar sus recursos, especialmente en certificados de depósito del Standard International Bank, domiciliado en Antigua. Y en relación con ese conglomerado se produjo un escándalo muy sonado por allá por los años 2009, en virtud del cual la Securities Exchange Commission, que es la SEC en los Estados Unidos, la autoridad en el mercado de capitales, tomó control de todos los negocios de este grupo y, digamos, lo declaró en bancarrota. Lo declaró en bancarrota y como consecuencia de eso llevamos casi 14 años en un proceso en el cual los liquidadores, tanto de Antigua como de los Estados Unidos, han hecho ingentes esfuerzos para recuperar alguna parte de sus activos, pero la verdad verdadera, Alberto, es que en este largo periodo los inversionistas en el mundo han recibido entre 6 y 8 centavos por cada dólar invertido. Entonces, ese es el punto de referencia, un escándalo internacional que comprometió no solo inversionistas norteamericanos, sino muchos inversionistas de países de América Latina. Ahora bien, pasemos al caso Colombia. Este grupo decidió, a través de la Stanford Trust Company, decidió abrir una actividad en Colombia y compró una comisionista que en ese entonces tenía el nombre de Bolsa y Valores, y le transformó su nombre para convertirla en Stanford S.A. Comisionista de Bolsa, de acuerdo con la regulación colombiana. Eso le permitía actuar en el mercado de valores, en todas las labores de promoción, colocación de valores, intervención en operaciones de esta naturaleza. Y valga la verdad, para que aquí no nos confundamos, en relación con las operaciones regulares que esta comisionista alcanzó a celebrar en Colombia en un tiempo relativamente corto, no hay ningún reparo que hacer. Eso debe quedar perfectamente claro. Ahora bien,
Cuando nosotros en la oficina estudiamos esta situación, nos preguntamos cómo era posible que todas las acciones se enderezaran contra unas entidades en Estados Unidos y Antigua, donde sabíamos por nuestra experiencia que no se iba a encontrar nada. Como lo acabo de decir, después de 14 años, unos centavos por cada dólar. Y entonces hicimos un estudio jurídico, y aquí es donde tal vez quiero decir que hay un aporte que se recoge ahora por esta jurisprudencia de la Corte, y fue decir un momento, ¿qué fue lo que hizo esta sociedad en Colombia? Esta sociedad en Colombia hizo operaciones regulares, pero hizo algo más. Y quiero detenerme un instante porque fue el mismo mecanismo que se utilizó en el fondo premium manejado por Interbolsa. Muy importante que te lo mencione para que veas las similitudes de mecanismos. En Colombia, si una entidad extranjera emisora de valores quiere operar, no tiene sino dos caminos, bueno, tres caminos. Se incorpora en el país, se establece como una sociedad vigilada, o un camino intermedio, establece una oficina de representación o hace un acuerdo de corresponsalía con una sociedad debidamente incorporada o instalada en Colombia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este grupo? Que aprovechando que Stanford S.A., comisionista de bolsa, ya estaba en Colombia debidamente vigilada por la Superintendencia Financiera, esta sociedad hizo un contrato de corresponsalía con la sociedad domiciliada en los Estados Unidos. Y en virtud de ese contrato de corresponsalía, se dedicó a ofrecer en Colombia productos de esas entidades. Y entonces, y aquí me acerco al punto concreto de lo que ocurrió en nuestro país, los representantes legales y funcionarios de Stanford S.A., comisionista de bolsa, además de ofrecer productos del mercado local, comenzaron a ofrecer de manera insistente y con toda clase de ventajas depósitos en certificados a término emitidos por este banco en Antigua. Y hubo muchos inversionistas colombianos que, atraídos por los intereses que les ofrecían, que eran superiores a los del mercado, colocaron sus recursos en estos papeles. Entonces, y cierro el largo paréntesis y vuelvo al punto de partida, nosotros nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué tendríamos que ir a demandar a estas sociedades en Estados Unidos y en Antigua, donde, repito, no vamos a encontrar nada? Veamos qué responsabilidad pueden tener los funcionarios y especialmente la entidad comisionista de bolsa en Colombia. Y llegamos a una conclusión, y es que, de conformidad con la ley colombiana, cuando existe un contrato de corresponsalía de esa naturaleza, el corresponsal, y Stanford S.A., comisionista de bolsa, era corresponsal de estas organizaciones norteamericanas y de Antigua, tiene que darle a los inversionistas una información suficiente, oportuna, completa, veraz. Es decir, y esto es muy importante, Alberto, porque tú lo has visto en muchos casos similares, uno de los elementos más dinámicos y evolucionados en los últimos años en materia de derecho financiero dice con la obligación que existe el proveedor de servicios de dar una información a su clientela en la etapa precontractual y en la etapa contractual. Y entonces la ley colombiana le impone ese corresponsal, decir, usted puede colocar certificados de depósito, en este caso Stanford International Bank de Antigua, pero usted tiene que darle una información completa a sus clientes. Usted tiene que indicarle quién maneja esos recursos, dónde están invertidos los recursos, qué garantías tienen, cómo se administran, quiénes son los gestores profesionales de los recursos que usted coloca, etcétera, etcétera. Y resulta que esa información o no se dio, y entonces hubo una clara omisión, o se dio de manera falsa. No, en mi opinión, quiero decirlo de nuevo, por responsabilidad de los funcionarios colombianos. Ellos simplemente transmitieron la información que recibían del exterior en unos brochures policromos muy bonitos, muy elegantes, como pasa en estos casos, llenos de cifras impresionantes y de fotografías y de estadísticas, y la transmitieron y se puso en evidencia que eso era falso. Pues tan falso era que las autoridades americanas tomaron control del conglomerado. Porque en el fondo esos conglomerados, Alberto, funcionan, y me estoy alargando mucho en la respuesta, pero para tener este marco, como las pirámides. Se va captando dinero a la gente y con los recursos que se captan hoy se le pagan a los que entraron ayer. Y con los que entren pasado mañana se les pagan a los que entraron, entran hoy. Y esa escala funciona mientras
pueda mantenerlo andando. El día que se le pone un freno, pues eso se derrumba como un castillo de naipes. Bueno, entonces, tal vez para terminar y no alargarme más y pasar un punto, a otros puntos, ¿qué fue lo que pasó en Colombia? Que aun cuando perdimos en primera instancia el proceso y lo perdimos en segunda instancia ante el tribunal, eso es un mensaje para mis colegas y para mis alumnos. Uno tiene que persistir. Si tiene la convicción moral de que lo está haciendo bien, tiene que persistir. En el Tribunal Superior de Bogotá lo perdimos, pero nos reconocieron una cosa muy importante, y es que había habido un daño. Y es que en materia de responsabilidad civil contractual ese punto es fundamental. Tenemos que probar que había un daño. Vacilaba el tribunal sobre el nexo de conducta entre los administradores de la comisionista y los inversionistas. Y fue lo que la Corte felizmente reconoció sin vacilación. Nosotros pudimos levantar un cargo de casación para mostrar que había una mala apreciación de las pruebas, porque las pruebas ponían en evidencia, y voy terminando con esto mi primera respuesta extensa, puso en evidencia que esa información, repito, era inadecuada o inoportuna y muchas veces falsa. Muy bien. Al no haberse cumplido con ese requisito, se asumía una responsabilidad que es la que ha llevado a la condena contra esta sociedad. Entonces, Sergio, lo que ustedes hicieron representando a las víctimas en Colombia de esos CDTs fue demandar a la sociedad comisionista Stanford en Colombia. Así es. ¿Y esa sociedad tenía o tiene activos para responder? Bueno, esta es una cosa muy interesante porque es la primera pregunta que uno hace. Dice, tú este cuento tan largo que nos echó, ¿y para qué si Stanford no existe? Eso me dijo un colega mío peruano, me dijo muy buena noticia de Colombia, pero ¿qué vas a hacer con una compañía que no existe? Bueno, entonces también tenemos que contar esto, porque yo quiero hacer aquí un reconocimiento especial a la Superintendencia Financiera de Colombia y obviamente a mi equipo de abogados, tenemos que hacerlo. Cuando nosotros estábamos preparando esta demanda, en los estudios que elaboramos encontramos que el ordinal D del artículo 6 de la Ley de Mercado de Valores del año 2005, una ley relativamente joven para la época, le daba al superintendente financiero la facultad de poder dictar medidas cautelares si consideraba que en un momento dado había riesgo de que se vulneraran los intereses legítimos de los inversionistas. Y entonces le solicitamos y obtuvimos que la Superintendencia Financiera de Colombia ordenara el embargo de una suma muy importante, para entonces cerca de $5 millones, que tenía esta compañía en Colombia, importante para nuestras cifras y tamaños, Alberto, seguramente otras latitudes pues eso no es nada, pero para nuestro caso muy importante. Entonces, repito, obtuvimos que la superintendencia ordenara esa medida cautelar de embargo de esos recursos, y esa medida cautelar permitió congelarlos. Contra eso, y ahora voy a pasar a ese punto que me parece importante, hubo toda clase de ataques. Nosotros, de hecho, hemos sufrido toda clase de ataques. Yo quisiera, si me permites más adelante, el tiempo te alcanza, explicarte por qué me he metido yo en los últimos años de mi vida a defender este tipo de causas. Pero por lo pronto quiero decir, el ataque que se hizo contra el acto administrativo de la superintendencia que congeló los recursos llevó a que hubiera habido una demanda ante el contencioso. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de la superintendencia y no hace mucho tiempo el Consejo de Estado confirmó esa decisión doble. De manera, Alberto, que la buena noticia para nuestros clientes no solo es haberles ganado un pleito, es haberles ganado un pleito, pero haber precavidos, habernos anticipado para tener los recursos que hoy van a permitir pagarles no solamente el capital, sino los intereses. Eso no tiene precedentes. No tiene precedentes ni en Colombia ni en el mundo, porque en el resto del mundo van a recibir, te digo, 6 u 8 centavos de cada dólar. Aquí la gente va a tomar su inversión y sus intereses. Entonces eso me parece que hay que destacar. Y yo felicito, eso es extraordinario y tenemos todo el tiempo que sea necesario porque estos son temas muy interesantes. Pero entonces, ese embargo que autorizó o que decretó la Superfinanciera fue contra fondos del Banco de Antigua que estaban en Colombia. No, señor.
fue cuando fondos de la Sociedad Comisionista de Bolsa, que estaban en Colombia, es decir, Stanford, esa comisionista de bolsa, tenía un saldo en caja muy importante y la superintendencia se lo embargó porque nosotros la persuadimos para poner en evidencia que si no tomaba esa medida, el pleito que íbamos a iniciar podía resultar írrito. Como Claro. obviamente tú me preguntas dónde. Bueno, entonces lo que es importante es decir, adelantamos un proceso, 12 años de lucha, perseverando, convencidos de nuestra posición, pero al mismo tiempo nos precavimos de tener esos fondos, que fue un milagro que existieran en ese momento y que existan hoy. Ahora eso tiene un procedimiento consagrado en la ley, eso tiene la ventaja de que va a las buenas manos de la Defensoría del Pueblo, donde allí, con base en la decisión que tome el juez de conocimiento, pues nos harán los reconocimientos, nosotros recibiremos para nuestros clientes esos pagos, eso tomará todavía algunos meses, pues, de procedimiento, mientras vuelve de la corte, al tribunal, al juzgado, pero digamos ya la sentencia de casación pues quedó en firme y es un proceso ya de unas semanas o meses para concluir. Pero entonces, esos 5 millones de dólares están embargados hace más de 10 años. Sí, señor, así Hace es. 10 años. Por orden de la Superintendencia Financiera y eran activos de la casa matriz del grupo Stanford que tenía a través de su comisionista de bolsa en Colombia. Pues para decirlo más, tal vez con mayor precisión, Alberto, la casa matriz había hecho una capitalización en la comisionista de bolsa colombiana. Y entonces esa capitalización estaba en caja de la sociedad comisionista. Y como estaba en caja, era uno de sus activos disponibles, la superintendencia lo embargó. Entonces, pero claro, estaba en el rubro de caja y origen, bancos. claro, el origen era ese, venía de los inversionistas extranjeros que habían puesto el dinero para fortalecer la comisionista para que siguiera haciendo su papel en Colombia. De manera pues que yo diría que a veces dicen que se combinan, que los astros se encuentran, yo diría que eso lo utiliza alguna amiga mía con mucha frecuencia. Entonces yo diría pues sí, se cruzaron porque tuvimos la fortuna doble de visualizar cuál era el cargo que podamos formular. A todo el mundo le parecía absurdo en ese momento. ¿Cómo van a demandar a la comisionista si ya no tuvo una que ver, ya no recibió los dineros? Fue antigua. Pero nosotros teníamos una tesis jurídica muy robusta en la que creíamos y que defendimos. Y se cruzó con la ventaja de que existieran los fondos y con la ventaja de que la superintendencia decretara el embargo. Y con la ventaja de que ese embargo de la superintendencia haya pasado incólume las demandas ante el contencioso administrativo y hoy en día tengamos una situación como la que te cuento, hay unos fondos, hay una sentencia en firme y hay un procedimiento señalado por la ley que en unas semanas o meses nos permitirá hacer el pago para nuestros clientes. Un triunfo jurídico extraordinario y un triunfo para las víctimas también. Pero ¿en qué momento, Sergio, surge el derecho para las víctimas que ustedes representan de solicitar que ese dinero que está embargado sea utilizado para responder por los faltantes que existen, porque ellos, por la liquidación internacional, no recibirían sino un 6%? Así es. Es lo que justifica, según la ley colombiana, que una persona que en Colombia entregó sus ahorros para constituir un certificado de depósito a término en este Banco de Antigua pueda solicitar a través de los tribunales colombianos que le paguen con ese dinero que está embargado. ¿Cuál es el sustento jurídico? El sustento jurídico, Alberto, es muy interesante y voy a volverlo a plantear con otras palabras. Es decir, que aun cuando el dinero no lo utilizó ni aprovechó la sociedad comisionista colombiana, sus representantes incurrieron en una omisión y en una falta al haber colocado esos títulos con esa carencia de información o inadecuada información o falsa información. Es decir, el fundamento jurídico es este. El hecho de que ellos hayan incurrido en esas conductas los convierte en responsables de la operación como si el dinero lo hubieran utilizado ellos en su favor. Esa es la parte pese a que la comisionista no lo recibió directamente, lo recibió como intermediario
del Banco de Antigua. Así es, así es. Entonces, esta es la parte que es absolutamente novedosa y que para muchas personas, pues, incluso nuestras contrapartes, pues, obviamente argumentaron siempre eso. Como usted no puede condenar a esta comisionista porque ese dinero fue para Antigua. Pero bueno, no te en detalles, podemos hacerlo para ver la fineza o la, digamos, agudeza de los argumentos en virtud de los cuales persuadimos a la Corte que eso no era así, porque uno puede adquirir una responsabilidad extracontractual derivada de una conducta omisiva, que fue lo que establecemos claramente. Y tal vez yo te pedí el favor que me lo permitiera si da tiempo, y como me dices que hay tiempo, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Nosotros en los últimos años hemos representado este caso que se convierte pues en este logro tan significativo, y tenemos otro logro muy significativo que fue obtenido para un grupo de inversionistas del fondo Premium de Interbolsa, lastimosamente un grupo reducido, apenas de 200 y tantos inversionistas, el reconocimiento total de sus inversiones. Eso también resultó de una reflexión primera que te voy a hacer, Alberto, y que es muy triste. Invariablemente, en todos estos procesos defraudatorios, en Colombia y en el mundo, eso no es simplemente aquí, las personas responsables se rodean de un grupo de competentísimos abogados, de abogados que facturan sumas muy significativas por prestar sus servicios, buena parte de ellos penalistas, porque obviamente aquí hay delitos de por medio, y en un porcentaje muy elevado de los casos, uno ve con tristeza, Alberto, que a pesar de los escándalos, a pesar de que la conciencia social hace responsables a unas personas por su mala conducta, al final de la historia prescriben las acciones. Hay toda una cantidad de mecanismos utilizados por los defensores para que vaya pasando el tiempo. Cambian de defensor, piden tiempos para estudiar los procesos, hacen cualquier cantidad de cosas. Yo lamento mucho porque soy abogado y son mis colegas y tenemos una... yo ruego que me escuchen y lo hago con todo respeto. No quiero decir pues que esto sea una crítica contra la profesión. Es una clara crítica contra los manejos que suelen presentarse en estos casos cuando el defraudador tiene todos los recursos mal habidos para poderse defender, y que por consiguiente la justicia que llega tan lentamente a Colombia, pero no llegue nunca, porque tiene, pues, repito, unos equipos sumamente sólidos para defenderlo. Nosotros tomamos una decisión, la tomamos cuando el caso de Premium, y en este caso Stanford, y dijimos, hombre, gracias a la vida nos ha dado una reputación en el campo del derecho financiero, hemos dedicado la vida a la cátedra, a la investigación y a sentar posiciones claras, defender valores, creemos en esos valores. Y entonces a mí cuando una vez me preguntaron, ¿y usted por qué hace todo esto de Premium y esto de Stanford? Usted hace otras cosas muy importantes que le reconocen y tiene una reputación por sus libros, por sus posiciones académicas. Dije, yo lo hice por una razón fundamental, porque creo que en estos escándalos, Alberto, desde el punto de vista social, alguien tiene que estar en capacidad de asumir la defensa de las víctimas. Y si nosotros tenemos una organización y una capacidad como abogados de exponer esas defensas con vigor y a la misma altura de los defensores de esas personas que han faltado a sus deberes de honestidad, y hemos logrado resultados. Entonces, es decir, más allá de recuperarlas para las víctimas, me parece que también hay que dar un testimonio ante la sociedad, y es que es necesario defender a quienes en estos casos han sido defraudados. Sí, Sergio, estamos de acuerdo. Es un punto muy importante que estás señalando porque lo usual en estos casos de estafas financieras, de quiebras de entidades financieras, lo usual es que la justicia penal no actúa o actúa de una manera muy deficiente, y a la hora de la verdad la única justicia que se hace es por cuenta de abogados defensores comprometidos, como lo han hecho ustedes en el caso de Stanford y de Premium, y de liquidadores competentes y honorables en el caso de Premium, como el doctor Alejandro Rebollo. Pero quisiera que habláramos de este capítulo
pero evacuando primero esto de Stanford, que es, digamos, lo actual, lo de este año, porque Claro, claro. efectivamente me parece, Sergio, que es un triunfo jurídico y un triunfo de las víctimas también por otro motivo que no hemos mencionado. Y es que normalmente cuando alguna entidad financiera deja de funcionar porque por dentro se funcionaba como una pirámide o porque hay otros manejos ilícitos, con frecuencia las víctimas y sus abogados demandan a la nación, a la superintendencia financiera o a la nación para que responda por la falta de vigilancia. Aquí estamos notando que hay una diferencia. Ustedes como abogados de las víctimas de SAN demandaron a una comisionista de bolsa directamente a través de los tribunales civiles para que se reconociera una responsabilidad directa de esa comisionista que estuvo involucrada y que faltó a su deber de información y a su deber de asesoría con los clientes. Y esa también, hay que señalarlo, es una estrategia novedosa que casi no se ha usado en Colombia, porque de otro lado, la que generalmente se utiliza, y hay procesos en curso todavía derivados de la quiebra de Interbolsa que no se han fallado, donde los titulares, por ejemplo, de acciones de Interbolsa están demandando a la nación, normalmente esos casos se pierden. Aquí estamos hablando de casos que se ganan y además donde hay una indemnización posible con intereses incluidos. Ese es un punto también muy importante de la sentencia porque la Corte reconoce que se pague no solamente el capital, sino los intereses bancarios. ¿Cómo va a funcionar esa liquidación de los intereses corrientes del dinero de los clientes de Stanford? Bueno, Alberto, mira, pues hay unas normas en el Código de Comercio y hay una clara regulación de esta materia que no es muy afortunada en Colombia, pero en materia de intereses, de manera que yo diría que eso es casi un cálculo aritmético. Nosotros hemos hecho una liquidación que se ha puesto a consideración de la Corte, que obviamente vamos a actualizar cuando esto llegue al juzgado de conocimiento, y entonces, con base en el capital, los intereses reconocidos, pues se hará ese cálculo que, como estamos hablando de un periodo tan largo, serán 9 años, por lo menos, pues es una suma importante porque naturalmente puede, digamos, modificar sustancialmente el punto de partida de del capital. Pero repito, los jueces están perfectamente acostumbrados a estas liquidaciones de intereses porque la ley tiene establecido unas reglas claras en esa materia. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia condena a la comisionista a pagar una suma superior a los 6.000 millones de pesos más los intereses corrientes. Sí, ¿Cuántas señor. personas van a recibir o se van a beneficiar del reconocimiento de este derecho que les hace la Corte Suprema? Lamentablemente un grupo pequeño, pero no porque porque fuera mucho más grande, es porque son cerca de 40 personas que fueron las personas que en su momento identificamos como inversionistas en Antigua a través de la comisionista de bolsa. Yo hago énfasis en eso porque la clave es así. En estos días, y voy a aprovechar para mencionar esto, Alberto, que es importante, pues hemos recibido un importante número de llamadas y mensajes en nuestra oficina, porque como esta es una acción de grupo, tiene una peculiaridad consagrada en la ley. Y es que al producirse la sentencia, las personas que puedan acreditar que se encuentran en las mismas situaciones de hecho y de derecho que dieron lugar a la sentencia, pueden hacerse acoger por los efectos de la sentencia. Entonces, eso es bien interesante, porque hay algunas personas que pudieran estar tener esa tipología y poderse subsumir, digámoslo así, en la hipótesis que estoy mencionando. Pero si, por ejemplo, una persona hizo esa inversión en Antigua a partir de Miami, porque tiene unos depósitos en Estados Unidos, o lo hizo a partir de Panamá, porque tiene una cuenta en Panamá,
no puede pretender favorecerse con esta sentencia. En cambio, si hay alguna persona en Colombia que hizo esa inversión a través de la comisionista y que por alguna circunstancia no quedó dentro de nuestro grupo, pues podría concurrir para que dentro de un término que señala la ley después de que esto llegue al juzgado, pueda hacerse reconocer. Y la Corte asignó una partida no muy cuantiosa, pero una partida para poder atender la hipótesis de que algunas personas se presenten en esa oportunidad. Es decir, que la acción de grupo beneficia no solamente a los demandantes identificados, sino a otras personas que estuvieran en su misma condición y que hubieran hecho la inversión a través de la comisionista de bolsa Stanford, a través de su oficina de Colombia. Así es, esa es la clave. Por ejemplo, para ilustrarte un poco, nosotros encontramos cómo, incluso en una actitud de buen servicio, de esto hay que tener como un equilibrio y no irnos a perder el foco. Funcionarios de la comisionista ayudaron a esos inversionistas a recibirles los pesos, a hacer el giro de los dólares, a llenar los formularios. Es decir, esos funcionarios, incluso yo diría, para ser justo, fueron engañados, porque ellos de buena fe creían que esos productos de Antigua eran productos de buena calidad. Hubo una serie de factores que tal vez menciono al paso para ilustrar, que también nos llevaron a nosotros a ser un poco, digamos, duros críticos de la posición de los funcionarios. Y es que la organización del grupo en los Estados Unidos creó una serie de incentivos que estimulaban particularmente a los empleados colombianos que colocaran recursos, que consiguieran la colocación de recursos en depósitos de Antigua, como por decir, pagarle a esos empleados una comisión superior a la que recibían por colocar otro tipo de productos. Pues naturalmente, pues eso era una manera subliminal de conducirlos a poner sus esfuerzos a favor de esas captaciones. A eso se agrega, hice una labor de promoción, dicen que muchos de esos ejecutivos se los llevaron para Estados Unidos, para reuniones sociales muy gratas y presentaciones muy persuasivas sobre las calidades del grupo. En fin, una labor en virtud de la cual parte de ese equipo, por creer de buena fe que eso era un buen producto, pero además muy estimulado por este tipo de incentivos de diversa naturaleza, pues puso sus mejores esfuerzos no en hacer otras operaciones que se puedan hacer en Colombia, sino en colocar recursos en esos certificados de depósito. De manera que eso saltó y se aprobó en el proceso. Y lo que se descubrió después en los Estados Unidos y en Antigua, con la quiebra y la liquidación del grupo de Allen Stanford, es que ese dinero no existía. Ellos alegaban que los dineros captados para certificados de depósito a término los invertían en la bolsa y en otros papeles y que les daban unas altísimas rentabilidades que eran las que les permitían pagar unos intereses más altos de los que pagaban otros bancos. Y simplemente, como ya lo dijiste, se pagaba a los clientes con el dinero que iba entrando, porque esas rentabilidades solamente existían en el papel, en los folletos y plegables, pero no en la realidad. Eran dineros, sumas muy cuantiosas, porque se habla de que el grupo Stanford en todo el mundo llegó a captar 8.000 millones de dólares. Entonces había un elemento de estafa pues clarísimo, pero la pregunta es ¿por qué solo lograron ellos captar de un grupo tan pequeño de personas en Colombia a través de la comisionista? ¿O es que hay un grupo mucho más grande que no participó en la acción de grupo o que no se conoce la dimensión de los inversionistas? Bueno, mira, yo diría esto, Alberto, eso es como la concurrencia de varios factores. En primer lugar, la comisionista no llevaba mucho tiempo en Colombia. Su actuación formalmente jurídica en Colombia era relativamente de poco tiempo cuando esto ocurrió. En segundo lugar, sabemos de otros inversionistas colombianos importantes, incluso conocemos algunos que hicieron la inversión desde otras jurisdicciones, como ya lo mencioné. Entonces, resultaron damnificados, colocaron una plata, $100.000 a partir de Panamá en un CDT, y ellos obviamente no pueden entrar
en los efectos de esta acción de grupo. Yo creo que por fuera de los que nosotros tenemos hay muy pocas personas. Nosotros tenemos identificadas 3 o 4 personas, pero creo que fue el tiempo, de alguna manera, el que conspiró para bien o para mal, tal vez para bien, que no hubiese habido más captaciones. No llevaba mucho tiempo la comisionista en ese proceso. Si hubiera vivido unos años más, seguramente habrían hecho captaciones mucho más importantes. Ese es el motivo, ok. Y de otro lado, el cumplimiento de una orden impuesta por la Superintendencia Financiera de capitalizar esa comisionista fue lo que va a permitir al cabo de los años que la compañía Stanford, ya quebrada hace muchos años, venga a responder gracias al triunfo jurídico que ustedes prepararon desde el comienzo, asegurándose del embargo de este dinero. O sea que la única actuación legal en Colombia de Stanford fue haber hecho ese aumento de capital que luego ahora va a servir para indemnizar a las víctimas. Pero también parece que va a sobrar plata. No sé si pero lo iba a decir, oye, si llega a sobrar plata, pues lo que llega a sobrar hay que ponerlo a disposición de los liquidadores americanos. Eso es una cosa muy triste, Alberto. Me sirve hacer una pequeña digresión sobre este particular. Nosotros durante esos años fuimos objeto de toda clase de acercamientos, presiones, amenazas, solicitudes absolutamente infundadas. Por decir algo, por lo menos yo recibí 4 o 5 representantes con sus abogados de los liquidadores norteamericanos y de Antigua. Y entonces venían y me decían, ustedes están cometiendo una falta al reclamar esto a las autoridades colombianas, porque esto hay que reclamarlos en los Estados Unidos y en Antigua. Bueno, señor, pues yo tengo una acción aquí de acuerdo con la ley colombiana que es, no, entonces, ¿qué me recomienda que haga? Le preguntaba yo a estos señores, ¿qué les parece a ustedes? No, que renuncien a su acción y se presenten en los Estados Unidos y en Antigua reclaman. Entonces les dije, magnífico, es decir, que entremos a la cola de los centenares de personas que no van a recibir nada, ¿no? Esto era gracioso, Claro. pero 2 años después volvían a visitarme. Al final, un día, incluso yo tuve de buena fe, pero les mostré todas las liquidaciones, les dije, mire, es que esto vale tanto, aquí es tanto el capital, tanto los intereses, tomaron nota de todo, etcétera. Y entonces le dije, mire, yo no hablo nunca más con ustedes, les quiero que se, sino me hacen una propuesta seria. Y me la hicieron. Nos ofrecieron 10 centavos de dólar por cada peso, por cada dólar, 10 centavos por cada dólar. Entonces, obviamente, le dije a mis abogados, hasta aquí conversamos con alguien, pero Claro. no satisfechos con eso, contrataron importantes asesores colombianos que hicieron su labor perfectamente. No tengo ninguna crítica contra ellos, porque pues, los encargan y nos crearon investigaciones en la superintendencia sobre nuestra conducta para manejar esos fondos, para manejar de todas las formas. Nosotros felizmente, pues hombre, a estas horas de la vida, no tengo que decirlo Alberto, pues no nos amedrenta nadie, ¿no? Nos asustan que, bueno, muy bien, señores, hagan lo que tengan que hacer, ustedes están en su derecho y nosotros persistimos en nuestro proceso. Bueno, ahora está el resultado. Pero tuvimos la apoderada de la contraparte, una apoderada bravísima, que no escatimó eh, descalificativos en la audiencia del Tribunal Superior de Bogotá contra tu amigo el que está hablando, diciéndole esto es una barbaridad, estos abogados metieron aquí a estos inversionistas en una cosa que no tiene ningún futuro. Bueno, muy bien, doctora, esa es su opinión, que naturalmente es distinta a la nuestra. Bueno, pero todo eso es un poco el anecdotario y seguramente no enriquece mucho, pero lo que quiero tal vez destacar es que acometer este tipo y adoptar este tipo de posiciones frente a causas como la que vengo de mencionar no está exento de dolores de cabeza, porque no solo tienes que defender unos intereses legítimos, sino tienes que defenderte contra los ataques que te hacen por estar cumpliendo con ese buen propósito. Así es. Dicen que, Así es. que, toda buena acción tiene su sanción. Entonces, pues no. Ujú.
Pero bueno, eso lo menciono un poco en la... Y eso hay que conocerlo y hay que mencionarlo porque efectivamente es muy raro encontrar quien haga la defensa seria y honorable y responsable de los intereses de víctimas de estafas, y ustedes la han hecho en este caso. Y yo creo que eso nos permite ya articular lo que sería hablar del caso del Fondo Premium, que es un caso antiguo, pero que es muy importante porque tiene elementos muy similares. Casi 300 personas de las 1.200 personas que habían invertido en el Fondo Premium le dieron poder a la oficina del doctor Sergio Rodríguez Azuero para representarlos, y desde el comienzo, cuando no se sabía qué iba a suceder, cuando más bien sí se sabía que no había dinero para responder porque las cuentas del Fondo Premium señalaban que en lugar de estar invertidos esos dineros, que eran como 100 millones de dólares, en lo que decían los folletos, que era supuestamente en bonos latinoamericanos e internacionales de renta fija, resulta que eran préstamos de favor que se hacían por parte de los fundadores del Fondo Premium, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, a amigos, compadres, al principal accionista de Interbolsa, Víctor Maldonado. Y en esos primeros tiempos en que si ustedes asumieron la representación del grupo más importante, pues realmente no había esperanzas de recuperación porque las cuentas indicaban que esos préstamos estaban todos en mora y muy pocos eh, se podían normalizar, pero fue también ese trabajo serio, dispendioso y de muchos años, combinado con el trabajo del liquidador, el doctor Alejandro Rebollo, lo que Sí, permitieron una cosa extraordinaria, porque en Colombia normalmente las víctimas de las estafas quedan privadas de sus dineros, y en este caso, como ahora en el caso de Stanford, no solamente hubo una recuperación importante, sino que hubo una recuperación del 100% de los activos que se habían invertido. Y si a algunas personas no se les ha entregado todavía la totalidad del dinero, se debe a que esos activos no han sido de fácil liquidación, pero la liquidación del doctor Rebollo, en la cual desde siempre intervinieron distintos abogados, entre ellos el doctor Sergio Rodríguez, en la junta donde estaban representadas las víctimas, los acreedores reconocidos, dejó hoy en día bienes que valen más de 200.000 millones de pesos, y entiendo que habrá incluso dinero para satisfacer las acreencias de la DIAN, porque en esta liquidación, que fue vigilada por ustedes, se logró una recuperación extraordinaria gracias a la vigilancia de los abogados como ustedes, y gracias al liquidador, que fue objeto de ataques públicos, de demandas, de tutelas, de recursos de nulidad, de toda clase de diligencias para sabotear el trabajo de recuperación, pero gracias a la incautación de los bienes que estaban a la vista de Víctor Maldonado se logró esa recuperación, de modo que valdría la pena, Sergio, que nos contaras un poco de esa fase inicial, hace 9 años, noviembre del 2012, cuando se quiebra Interbolsa. Eh, ¿Cuál es el primer conocimiento que tú tienes del Fondo Premium? Porque supongo que no habías oído hablar del Fondo Premium, sino cuando fue intervenida la comisionista Interbolsa por la superfinanciera. bueno, por alguna razón, como es una actividad del sector financiero, yo tenía alguna noticia de su existencia, pero voy a contar esto que es una anécdota simpática. Por alguna persona muy cercana a mí que tenía y trabajaba con los comisionistas de Interbolsa que habían promovido ese producto,
me llamaron angustiados un viernes, a decirme, mire esta tragedia. Nos dicen que este fondo está quebrado y nosotros hemos colocado eso de buena fe a lo largo de mucho tiempo con base en la información que nos han dado. Esto es muy frecuente que, digamos, agentes del mercado actúen desprevenidamente porque les venden la idea de que lo que están colocando es una cosa muy buena. La gente no coloca las cosas malas, coloca un producto que le dice que es magnífico y los diseñan de manera que se puedan dirigir a personas conservadoras, inversionistas que quieren que su dinero esté colocado, como bien lo dijiste, en papeles de renta fija, en distintas jurisdicciones, diversificado. Entonces es el mensaje que se crea expresamente para incautar y que personas conservadoras, no especulativas, entren. Por eso mucha gente muy prudente entra en esas inversiones. Pero el cuento que me alargo es este. Me llaman y me dicen, tenemos esta situación. Yo les digo, mire, a ver, yo no tengo ni idea. Pero voy a recibir con mucho gusto en mi casa. Lo recibí el domingo en mi casa a las 4 de la tarde, 17 personas. Esto no lo he contado tal vez antes, estoy contando a ti. Y les dije, cuéntenme qué pasó. Y me contaron la historia y yo después de oírlos durante por lo menos 4 horas y media, oyéndolos, porque yo tengo una regla, yo oigo a la gente, oyéndolos, pues que le hacía muchas preguntas, pero oyéndolos. Les dije, después de escucharlo, yo tengo la convicción moral de que a ustedes los han engañado, que ustedes estaban vendiendo una cosa de buena fe y que fueron engañados por las mismas personas que crearon este mecanismo. Yo estoy dispuesto a apoyarlos y representarlos con una condición, que lo que me dijeron se lo repitan al superintendente financiero. Esto que he escuchado, si están dispuestos a repetírselo, como me lo han dicho, si no están dispuestos por la razón que sean, tienen todo su derecho, yo no lo he escuchado y terminamos aquí. Bueno, dijeron, no, estamos dispuestos a repetirle y yo organicé las reuniones con funcionarios de la superintendencia donde les contaron los detalles de la operación. Bueno, ese es un primer punto muy, muy interesante. Pero lo segundo, yo no tenía ni idea, ahora sí, qué era eso del fondo premium. Había mencionado. Y entonces me pidieron el favor que si podría recibir a algunos clientes importantes en mi oficina para efectos de ver qué se les podía explicar de un tema que yo no conocía. Pero, bueno, yo les dije, bueno, mire, por favor, un pequeño grupo, con mucho gusto. Y entonces me acuerdo mucho, se previó que se reciban unas personas el lunes, y entonces me dijeron, no, eso no es suficiente, entonces recíbanos el martes. Y establecimos muy bien, recibimos hasta 40 personas, que eran las que podíamos acomodar en nuestra oficina. A las 11 de la mañana me llama la coordinadora de interna y me dice, doctor, esto hace rato pasaron el número de inscritos de 40 personas, eso es imposible. Entonces yo llamé a un club social que aprecio mucho, el Metropolitan Club, que es muy cerca de nuestras oficinas, y le pedí que por favor nos organizara un salón para 40 personas, porque pues los 40 no me cabían en la oficina, yo que 20 y ya vi 40. Llegamos al Metropolitan y la cola era de 3 cuadras. Entraron 250 personas que no teníamos cómo acomodar. Y yo todo lo que les dije fue, mire, yo no tengo ni idea qué pasó acá. Yo supongo que lo que pudo pasar es esto que les voy a describir. Pero para poder actuar juiciosamente, yo no puedo recibir un poder a nadie, yo tengo que hacer un estudio para saber qué ocurrió. Y ese estudio vale 4 pesos, cada uno puso 200.000 pesos, no me acuerdo la cifra, la época, los que quieran entrar. Hacemos un pequeño fondo, yo les hago un concepto que es un diagnóstico de la situación. Y con base en el diagnóstico podemos definir una estrategia. Es la forma que nosotros tenemos establecidos para aceptar los encargos. Nosotros no aceptamos poderes para demandar a nadie. Nosotros aceptamos estudios para definir si hay lugar o no a iniciar un proceso. Muy bien. Y entonces nos pusimos con un equipo de 8 abogados míos, 7, tal vez 7 o 8 conmigo, y hicimos un acuerdo con una oficina de penalistas muy reputada, San Pedro Riveros. San Pedro hoy fue el decano de la Facultad de Derecho de la Javeriana. Juan David Rivera es una persona estupenda, rosarista, y ellos me acompañaron en la parte penal, pues porque yo necesitaba ese tema porque allá había un crimen, claro está. Bueno, y entonces nos encerramos durante 10 días, no nos van a interrumpir, a estudiar toda esta
Durante ese término recibimos toda clase de, otra vez, de amenazas, de propuestas, de ofertas para que no hiciéramos ese estudio. Estos bandidos y el agente americano que tenían contrataron dos abogados colombianos de cuyo nombre no quiero acordarme, que se dedicaron a contactar a los inversionistas para decirles: no le den poder a Rodríguez Azuero, ustedes no lo necesitan. Nosotros hemos sido nombrados por los señores de Premium para representarlos y defender sus intereses. Y gracias a eso, en vez de que yo hubiera tenido 700, 800 clientes, me quedaron 200 y tantos, pero no fueron capaces de acabar con todos. Hubo gente que tuvo fe y entonces lo representamos eso, a pesar de que, repito, usted, era una campaña completa, enderezada a que la gente no nos diera poder. Pero hicimos el estudio con un diagnóstico, y voy a contar esto, y me da pena, no quiero pues ser presuntuoso, ni mucho menos, pero no puedo dejar de contarlo. Hicimos este estudio, se lo entregamos al superintendente financiero y se lo entregamos a la Fiscalía General de la Nación. Y durante muchos años de esta investigación, los jóvenes designados en los equipos de la Fiscalía recibían como primer documento de trabajo nuestro concepto. Documento de 60 o 70 páginas que hicimos, y la parte penal 40 más, era un documento de 100 páginas describiendo exactamente cómo funcionaba una pirámide internacional de esta naturaleza. Porque entre otras cosas, Alberto, esto se hace a ciencia y paciencia para defraudar a la gente, y te ponen la jurisdicción en otros países. Entonces la jurisdicción aquí también era en Curazao, pero las reglas estaban en otras jurisdicciones. Es decir, esto lo hacen de tal manera embrollado que además, si los descubren, no les puedan conseguir sacar un peso. Pero nosotros, y voy a contar porque esto te interesa a ti mucho y quizá le interese la opinión, y para el futuro algún día lo volveremos a contar más completo, encontramos un elemento. Siempre, a nosotros no nos buscaban por ser penalistas, nosotros buscaban por ser especialistas en derecho financiero. Y como nos pusimos a estudiar el tema, encontramos un elemento fantástico, totalmente diferente del caso Stanford, pero definitorio. Logramos acreditar ante el superintendente financiero que había captación masiva y ilegal de recursos. Me acuerdo que un día llegaron los abogados, venían de Manizales, y me dijeron: mire lo que le traemos. Estos tipos, con el paso del tiempo, al principio recibían los dineros, los volvían dólares y los transferían al exterior. Pero con el paso del tiempo fueron tomando confianza, y entonces captaban los recursos y decían: consígnelos en la cuenta tal. Y en esa cuenta ya no salían del país. Y eso lo descubrimos y lo instrumentamos y lo llevamos a la superintendencia. Y entonces la financiera y las sociedades en equipo establecieron claramente que había una captación masiva, lo que permitía que el superintendente de sociedades fungiera como juez de la causa. Y al fungir como juez de la causa, que dictara medidas cautelares. Y al dictar medidas cautelares aparecieron los bienes de Maldonado y otros bienes. Pero básicamente los grandes responsables de esto no pusieron bienes. Fueron los bienes del señor Maldonado, pues que era un socio de esto, solo mayoritario. Yo digamos, no entro en ese detalle. Lo que digo es que allí tuvimos la fortuna también de poder tener al doctor Alejandro Rebollo, por quien tengo el mayor aprecio y respeto, y también la señora fiscal que fue asignada a este caso. Y me da una pena terrible que en este instante mi memoria no me permita decirle su nombre, pero quiero decir, en honor a la verdad y a la justicia, que la labor de la fiscalía también fue una labor excepcionalmente buena, porque se mantuvo incólume en las posiciones de acusación contra estas personas. Así que ese es el anecdotario que está detrás de estos escándalos. Y fueron entonces, Sergio, los clientes del Fondo Premium, al suministrarles a ustedes la información de sus inversiones, de cómo se hacía la entrega de los dineros en Colombia, la que permitió que ustedes detectaran que se había ido más allá del contrato de corresponsalía y se estaban recibiendo dineros en Colombia, y por lo tanto se había configurado en Colombia el delito de captación masiva e ilegal, que fue lo que permitió luego intervenir a Valores Incorporados y a todas las sociedades que operaban aquí a nombre del Fondo Premium, y que permitió congelar todas las cuentas y todos los bienes inmuebles de todas las personas que trabajaban, de los dueños del fondo y también de los
de los empleados, y luego que se lograra la incautación con base en el decreto dictado en la época de DMG, que permite que sean incautados los bienes de personas que se han beneficiado con la captación, en este caso Víctor Maldonado, que se había beneficiado con préstamos provenientes del fondo Premium, y entonces ese estudio fue el que realmente permitió esa recuperación. A diferencia, y eso lo digo yo porque también me consta, de la treta que intentó hacer el señor Eric Andersen, que era el representante legal formal del fondo en Curazao, que contrató a una firma de abogados en Bogotá, le pagó $1 millón, dizque para defender los intereses de los inversionistas. Esa firma nombró un administrador del fondo que ganó $60,000 mensuales durante varios meses y no hubo ninguna representación seria, y solamente el trabajo de ustedes y de otros abogados fue el que permitió que efectivamente, al aplicar la legislación colombiana en defensa de las víctimas de una estafa internacional, se lograra esa recuperación extraordinaria, de modo que es otro caso, es el gran antecedente que hay al caso de Stanford, y donde el trabajo de ustedes ha sido fundamental para que se haga algo de justicia, porque desafortunadamente no se ha hecho justicia completa en este caso, pero si no fuera por el trabajo de los liquidadores y de los abogados que se han comprometido de manera honorable con la defensa de las víctimas, ni siquiera la recuperación económica parcial, porque obviamente el lucro cesante es muy importante y el daño moral es importantísimo, se habría logrado. Claro. Y se logró en el caso que estamos hablando ahora de Stanford, y se logró en el caso del fondo Premium, porque normalmente una recuperación del 100% es prácticamente imposible en estos casos, porque estas compañías se quiebran precisamente porque ha habido malos manejos internos y por lo tanto no queda dinero para responder a los inversionistas que son terceros de buena fe. Entonces, yo creo que ese testimonio es muy importante que se recuerde, porque si no es por la seriedad de abogados como el doctor Sergio Rodríguez Azuero y sus colegas de la oficina, y de los dos penalistas que me consta que usted ha mencionado, que fueron también muy eficaces en esa tarea, al dolor moral y al efecto familiar de perder personas de la mayor edad sus ahorros, se habría agregado también el hecho de que no había ninguna recuperación. Y la recuperación inicial estaba totalmente descartada. Yo me acuerdo incluso que en las primeras épocas el gobierno le echaba la culpa a los inversionistas de Interbolsa que habían invertido en el fondo Premium, diciéndole que eran unos evasores que habían ido a Curazao y habían hecho inversiones por fuera del país, cuando nada de eso era cierto. Ellos entregaban el dinero en Colombia en las oficinas de la comisionista de bolsa, que tenía un contrato de corresponsalía, pero todas esas inversiones estaban plenamente declaradas ante la DIAN, eran todas legales, y sin embargo los acusaron de ser unos evasores, y lo que sucedió es que eran víctimas de un engaño. Y con el paso del tiempo y con la asesoría de ustedes, que fue realmente extraordinaria en identificar las herramientas del derecho colombiano para proteger a esas víctimas, fue que se logró lo que se logró. Fue un trabajo de muchos años, muy difícil, muy complejo, y sin embargo hoy se puede decir que el 70% de esas víctimas ya recibieron todo su dinero. Hay algunos que tenían unos saldos muy altos, que todavía no han recibido la totalidad, pero hay un respaldo económico en una fiducia para responder por eso, de modo que es muy importante hacer ese reconocimiento al trabajo de los abogados que se comprometen con esa defensa, como lo han hecho ustedes en la oficina, y por eso es para mí muy grato reconocerlo ahora también en el caso de Stanford,
porque es un triunfo obviamente para ustedes, como los abogados que son los encargados de la filigrana jurídica, pero es un triunfo sobre todo para las víctimas y las personas de buena fe que pierden sus ahorros porque son engañados y son conducidos a estafas financieras donde desafortunadamente a través de comisionistas de bolsa, porque esta fue una estafa a través de una comisionista vigilada y la del fondo premium también fue una estafa a través de una comisionista de bolsa vigilada. No se trataba de personas que hacían inversiones en pirámides, en oficinas clandestinas, sino era todo a la vista. Y sin embargo, si Así no es. hubiera sido por el trabajo de ustedes y particularmente el trabajo del doctor Sergio Rodríguez, no sé cuál habría sido realmente la suerte de... y ahora que estás mencionando, Sergio, esas reuniones en tu casa y en la oficina y en el Club Metropolitan, a mí también me tocaron, yo como defensor que no recibo honorarios de las víctimas, pero que los defiendo públicamente. La primera reunión que me pidieron que hiciera en el centro comercial El Tesoro, en Medellín, dos hermanas, una maestra y otra señora que vivían de unas rentas, no eran personas acaudaladas, pero que dependían de esos ingresos. Citaron a un grupo de amigos y llegó tanta gente que ya prácticamente hubo que quitar las mesas para que la gente pudiera acercar las sillas porque se volvió una cosa en esos momentos de angustia que la comisionista donde ellos han entregado el dinero ha cerrado, nadie responde, nadie contesta al teléfono, los asesores comerciales han desaparecido. Pues si no es por la ayuda de abogados como ustedes y de algunos periodistas que nos metemos en esto, el abandono y la orfandad son terribles para esas personas porque no tienen a quién recurrir. De modo que estas son historias que hay que contarlas porque desafortunadamente con cierta periodicidad se engaña y se engaña sobre todo a personas mayores. Una cosa es perder una inversión a los 30 años, pero a los 70 años nadie puede volver a comenzar a trabajar y ahorrar. De modo que el trabajo que ustedes han hecho, doctor Sergio Rodríguez, es un trabajo extraordinario que tiene una incidencia jurídica, pero tiene una incidencia también en la sociedad y por eso yo quería que aprovecháramos para hablar de esto y para que quede este programa en YouTube, porque es un trabajo muy, muy importante y a diferencia de, de otras personas que no han defendido verdaderamente el derecho y la justicia y los derechos de los consumidores financieros. Ustedes sí lo han hecho con mucha seriedad y con paso firme. Y pues aquí esta sentencia de la Corte es otro motivo para enaltecer el trabajo que ustedes han hecho. Y sé que hay otros abogados y otras personas que trabajan con ustedes, pero pues el nombre suyo, usted es el capitán del equipo. Entonces, por eso hay que entrevistarlo a usted. Muchas gracias, Alberto. Ya que dices eso, me parece elemental justicia. Quisiera mencionar que en el caso de Stanford, invitamos a participar en la última parte que fue la demanda de casación a un distinguido amigo procesalista, el doctor Gabriel Hernández Villarreal, quien es el director de la especialización de Derecho Procesal de la Universidad del Rosario, donde yo soy director de la especialización en Derecho Financiero. De manera pues que quiero hacerle también ese reconocimiento, que me parece de justicia. Él apoderó esa parte, pues en trabajo en íntimo, en equipo. Pero muchas gracias, Alberto, por la gentileza con la cual te vuelves a interesar por estos temas. Y para mí es un enorme placer que nos reencontremos así por esta vía. Así que toda clase de buenos votos por el futuro y por la investigación y la actitud que frente a la vida y la sociedad has mantenido como un referente incólume, con una posición vertical frente a todos los temas que abordas. Así que me siento muy honrado que seas tú quien me invite a este diálogo. Muchas gracias a ti, Sergio. Ha sido muy grato poder tener esta entrevista a distancia
porque realmente el trabajo tuyo es un trabajo muy meritorio y que es un trabajo que debe ser conocido, porque da esperanza en muchos casos a personas que son víctimas de atropellos que no solamente afectan la cuenta bancaria, sino que terminan por afectar de todas formas a las personas y a sus familias. Entonces, ha sido muy, muy grato y te agradezco muchísimo, Sergio, que nos hayas acompañado y un triunfo jurídico realmente muy, muy importante para las víctimas este caso y ha sido muy grato poder recordar esa situación que se presentó en el Fondo Premium y agradecer el aporte tan decisivo que fue esa, esa gestión de ustedes al representar a esas personas que terminaron no solamente representando a los clientes, representando realmente a los 1.200 afectados, porque fue esa Ah, estrategia jurídica la que funcionó para todos. Entonces, un trabajo verdaderamente de interés público, lo que se llama pro bono en las firmas de abogado, el que han hecho ustedes, que han defendido a los clientes, pero también han defendido pro bono a muchas otras personas que se han beneficiado de esa persistencia y de las luces y de la honorabilidad. Eh, Sin la honorabilidad de ustedes, pues no se habrían eh, conquistado esas decisiones y no quiero dejar pasar por alto un hecho muy, muy importante que ocurrió en el año tal vez 2014, 2015, cuando hubo un cambio de fiscal y se retiraba el fiscal Montealegre y lo reemplazaba el fiscal Néstor Humberto Martínez, y los apoderados de las víctimas del Fondo Premium acababan de enterarse de que el fiscal anterior había dejado un principio de oportunidad, o sea, unos beneficios penales para los peces grandes del Fondo Premium, cuando normalmente esos beneficios son para los peces chicos, para que cuenten lo que hicieron los peces grandes. Y fue la solicitud y la entrevista que hicieron varios apoderados y la solicitud que hiciste ante el nuevo fiscal, la que llevó en cuestión de días, como lo registró la prensa, a que esos principios de oportunidad fueran cancelados como debían efectivamente ser cancelados, de modo que tu credibilidad en estas lides, Sergio, es absoluta y lo es también ante, no solo ante las víctimas, sino ante las autoridades competentes, cosa que te enaltece y que me complace mucho en registrar, porque pues ese ejercicio del derecho ha generado una credibilidad muy importante para tu nombre. Y en ese punto, te agradezco de nuevo, hicimos un programa muy grato, recordando, pero también informando de cosas nuevas. Muchas gracias, Sergio. gracias, Alberto, de nuevo y hasta muy pronto. Espero a tu audiencia un saludo muy especial. Muchas gracias, Sergio.